Bienvenidos de nuevo a este espacio donde exploramos las noticias más candentes y las historias que nos roban el aliento. Hoy, como pueden ver por el título que nos acompaña, estamos aquí para hablar de algo que ha sacudido, y sigue sacudiendo, al mundo del espectáculo, especialmente a todos los fans de la icónica pareja formada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, la noticia que surgió el pasado 12 de enero de 2026 ha sido, sin duda alguna, impactante. Y no vamos a entrar en especulaciones vacías, vamos a desgranar todo lo que se sabe, lo que se rumorea y, sobre todo, las reacciones que ha generado. Si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Nos encanta tenerlos aquí y su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Bueno, vamos directos al grano porque, créanme, el tema de hoy merece toda nuestra atención. El 12 de enero de 2026 amaneció con una bomba informativa que, desde luego, nadie vio venir. La noticia, que se propagó como la pólvora por redes sociales, portales de noticias y por supuesto, por los innumerables foros de fans, giraba en torno a Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Y no es algo relacionado con un nuevo proyecto en común, ni con alguna felicitación pública, es algo mucho más inesperado. Para contextualizar un poco a quienes quizás no los conozcan tan de cerca, Burak y Neslihan son dos de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel internacional. Sus carreras despegaron de forma meteórica, pero fue su participación conjunta en la aclamada serie Kara Sevda lo que los catapultó al estrellato mundial y los convirtió en una pareja artística, y para muchos también personal, de ensueño. La química entre ellos en pantalla era innegable, y aunque siempre han mantenido su vida privada con cierta discreción, la admiración por su trabajo y por su posible relación traspasó fronteras. Y aquí es donde entra la sorpresa. La noticia del 12 de enero de 2026, que ha acaparado titulares y debates, se relaciona con un giro, digámoslo así, asterisco inesperado en sus trayectorias profesionales, o más bien en su relación con un aspecto fundamental de sus vidas públicas. Lo que ha sorprendido a tantos es la asterisco naturaleza de esta noticia. No se trata de un divorcio, ni de una separación, ni tampoco de un nuevo embarazo, que serían noticias que, si bien importantes, quizás no tendrían este nivel de estupefacción general. La noticia, y aquí es donde empieza la intriga y donde tendremos que ser muy cuidadosos con la información, apunta a una asterisco decisión conjunta, pero radical, que redefine su imagen y su futuro mediático de una manera que pocos anticipaban. Para ser más precisos y basándonos en lo que se ha confirmado y en los primeros reportes oficiales de sus representantes, la impactante noticia gira en torno a la asterisco eliminación de sus perfiles en las principales plataformas de redes sociales y la decisión de reducir drásticamente su presencia pública digital. Sí, han oído bien. Dos de las estrellas más activas y seguidas en redes sociales, quienes durante años han compartido fragmentos de sus vidas, de sus proyectos y han interactuado con millones de seguidores, han decidido, de forma unilateral y anunciada simultáneamente, borrar sus cuentas de Instagram, Twitter, Facebook, y cualquier otra plataforma de alcance masivo. Esto, señores y señoras, es un movimiento sin precedentes en la era digital, especialmente para figuras de su calibre. La reacción inicial, como se podrán imaginar, fue de incredulidad. Muchos pensaron que se trataba de un hackeo, de un rumor malintencionado, o de alguna broma de mal gusto. Sin embargo, a medida que pasaron las horas, y viendo que los comunicados oficiales de sus respectivos equipos de gestión no dejaban lugar a dudas, la magnitud de la noticia comenzó a calar. El mensaje emitido fue conciso pero contundente: Burak Özçivit y Neslihan Atagül han tomado la decisión de retirarse de la esfera pública digital para centrarse plenamente en sus proyectos personales y profesionales, así como en su vida familiar, lejos del escrutinio constante de las redes sociales. ¿Por qué esta decisión? Las razones exactas siguen siendo un tema de debate y análisis. Algunos sugieren que puede ser una respuesta a la presión y al agotamiento que implica mantener una presencia constante en línea. Las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa para conectar con fans y promocionar trabajos, también pueden ser un espacio de mucha exigencia, con críticas, comparaciones y una invasión constante de la privacidad. Para dos artistas que ya han alcanzado un estatus de superestrellas, quizás la necesidad de un detox digital era imperativa. Otros analistas apuntan a una estrategia de marketing más profunda y arriesgada. Al retirarse de las redes, ¿están buscando generar aún más expectación para sus futuros proyectos? ¿Quieren volver a ser una revelación cuando decidan aparecer de nuevo?
Es una táctica de menos es más que podría, si se maneja correctamente, revalorizar aún más su imagen pública. Piénsenlo, en un mundo saturado de contenido, la ausencia de dos figuras tan prominentes podría crear un vacío que, cuando se llene, sea aún más impactante. No podemos obviar tampoco la posibilidad de que busquen un respiro real. Vivir bajo el ojo público constante es agotador. Las cámaras, las preguntas, las interpretaciones de cada gesto, puede ser abrumador. Quizás simplemente anhelan un periodo de paz y tranquilidad, donde puedan disfrutar de su vida familiar sin la necesidad de documentarla o compartirla. Burak y Neslihan son padres, y es natural que quieran proteger la infancia de su hijo y vivir momentos íntimos sin la presión de las redes sociales. Las reacciones de los fans han sido, como era de esperar, de lo más variadas. Por un lado, hay una ola de decepción y tristeza. Millones de seguidores que los admiraban en Instagram, que esperaban ansiosamente cada publicación, se sienten abandonados. Muchos expresan su comprensión, pero también su pesar por no poder seguir de cerca su día a día. Los comentarios en foros y en noticias no tardaron en inundar la red, desde mensajes de "los echaremos de menos" hasta "espero que vuelvan pronto". Por otro lado, también hay un segmento importante de seguidores que apoyan la decisión. Comentarios como "respeto su privacidad", "es lo mejor para ellos" o "necesitan un descanso" se han visto proliferar. Estos fans entienden que los artistas también son personas y que merecen tener el control sobre su vida y su presencia pública. Argumentan que lo importante es su talento y su trabajo en pantalla, y que la ausencia en redes no disminuirá su calidad como artistas. Y por supuesto, no podían faltar las teorías conspirativas y las especulaciones más descabelladas. Desde que están planeando un proyecto secreto y esta es la forma de generar misterio, hasta que hay problemas personales detrás de esta decisión. Sin embargo, como decíamos al principio, debemos aferrarnos a la información oficial y a las explicaciones que ellos mismos, o sus representantes, han proporcionado. Lo que sí es un hecho es que esta acción ha generado un debate global sobre la relación entre la fama, las redes sociales y la privacidad en la era digital. ¿Qué significa esto para el futuro de sus carreras? Es la pregunta que todos nos hacemos. Burak Özçivit tiene proyectos cinematográficos y series en puerta, y Neslihan Atagül también. ¿Serán capaces de mantener su nivel de popularidad y conexión con el público sin la plataforma de las redes sociales? Es un reto considerable. Podríamos ver un resurgimiento de las estrategias de marketing más tradicionales, como entrevistas exclusivas, apariciones en programas de televisión o eventos públicos cuidadosamente seleccionados. También es posible que sus próximos trabajos sean tan impactantes que hablen por sí solos, creando su propio ruido mediático. Este movimiento también podría sentar un precedente. Veremos a otras celebridades, quizás agotadas por la presión digital, seguir sus pasos. Es una posibilidad interesante. La noticia de Burak y Neslihan nos invita a reflexionar sobre el verdadero valor de la presencia en línea. ¿Es una necesidad o una herramienta que puede ser utilizada de forma estratégica? Y sobre todo, ¿hasta dónde llega el derecho a la privacidad de una figura pública? En resumen, la noticia del 12 de enero de 2026 sobre Burak Özçivit y Neslihan Atagül ha sido verdaderamente impactante. La decisión de retirarse de las redes sociales, de forma simultánea y rotunda, ha dejado a millones de fans y observadores del mundo del espectáculo en un estado de sorpresa y debate. Ya sea por la búsqueda de paz y privacidad, por una estrategia de marketing audaz, o por una combinación de ambos, lo que es innegable es que este movimiento ha redefinido su relación con el público y ha generado una ola de conversaciones sobre la era digital. Y hasta aquí llegamos con el análisis de esta sorprendente noticia, queridos amigos. Hemos explorado lo que se sabe, las posibles razones detrás de esta decisión y las reacciones que ha generado. Es un tema fascinante que sin duda, seguirá dando de qué hablar. Agradezco de corazón que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta decisión de Burak y Neslihan? ¿Creen que es una buena estrategia? Los van a extrañar en las redes sociales. Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer cada uno de ellos y debatir con ustedes. Y si les gustó este contenido y quieren ver más análisis de noticias del mundo del espectáculo, no olviden dejar un buen like, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.
Cuídense. Mucho.